Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos a las conclusiones de la serie de Alex de la Iglesia, 30 monedas, que acaba de terminar el pasado domingo en la plataforma HBO. Si estuvisteis en mi vídeo sobre las primeras impresiones, qué mejor oportunidad que quedaros a este de las conclusiones. De hecho, si los que estáis por ahí o las que estáis por ahí no habéis visto la serie y queréis tener una impresión o acercaros a mi opinión subjetiva sobre esta serie, no os preocupéis, os podéis quedar, porque la mayor parte de estas conclusiones van a ser sin spoilers. Analizaré aspectos objetivos de la serie desde mi punto de vista subjetivo, aunque parezca contradictorio, y solamente en la parte final, porque precisamente tiene mucho que ver con el final de la serie, las partes que quiero comentar más detalladas, os avisaré para la llegada de los spoilers, y así si no habéis visto la serie, dais pausa al vídeo, la vais a ver y luego retornáis por aquí. ¿De acuerdo? Pues vamos allá con mis conclusiones. Para empezar, quiero hablaros de todo aquello que me ha gustado, todo aquello que me ha hecho disfrutar de la serie. Y cuidado, porque parto diciendo que las cosas que me han hecho disfrutar de esta serie son muchas más que todas aquellas que me la han tirado para atrás o que me han podido lastrar un poco la serie. Son bastantes menos, lo que pasa es que en puntos más decisivos. Es por eso que tenía muchas ganas de hacer este análisis, pero ahora estoy un poco como a medio gas con la serie. Pero sin embargo vais a ver la cantidad de cosas que rescato porque realmente merece la pena. Por ejemplo, parte de un punto que me gusta mucho, que es esta confrontación, que le gusta mucho además a Alex de la Iglesia, entre el medio rural, ¿vale? Y acontecimientos sobrenaturales que van a pasar en ese medio rural. Esto mola, esto a priori es algo que yo como público, a mí me dices, esta serie va de esto, en un pueblo empiezan a pasar cosas extrañas, yo ya presto a oído, a ver qué más dice la sinopsis, ¿no? Acerca de eso, porque a mí lo sobrenatural y todo lo que tenga que ver con lo fantástico y tal, a priori me llama la atención, con lo cual era un buen punto de partida. Y según había visto en los trailers y según había visto en los carteles que forraron Madrid, pues era una buena entrada y no defrauda. En ese sentido, ahí lo tienes, ¿no? Es lo que luego encuentras en la serie. Por otro lado, otra de las razones es la trama que propone. Es una trama que, si bien no es excesivamente original en cuanto al contexto, ¿vale? El desarrollo y los acontecimientos son bastante creativos, pero el contexto, esta trama conspiratoria envuelta un poco con todo el tema religioso, la Iglesia Católica, el Vaticano, que además intenta darle a los de la Iglesia cierta pátina histórica, ciertas trazas de verdad, a través de bueno, pues un poco lo que te cuenta acerca del desarrollo de los sucesos, de dónde viene, cuál es el origen de todo esto, ¿no? Tiene una trama histórica que alimenta un poco a todas esas personas curiosas, que son datos tan genéricos que podemos conocer perfectamente, pero que nos hace meternos más de lleno y podernos creer que pueda tener lugar, ¿no? Eso siempre es interesante. Si os gusta el thriller, es un thriller bastante bien armado y ya sabemos que Alex de la Iglesia en esto además es bastante especialista. Le gusta mucho, le gusta el thriller, le gusta el drama y le gusta también el terror. Y aquí vamos a tener también un poquito de eso, ¿no? Vamos a tener tintes de terror en ciertos momentos y además muy bien llevados a cabo. Los elementos de terror en esta serie están muy bien, muy bien jugados. Luego, por otra parte, otro de estos factores a favor para mí que me han hecho disfrutar ha sido, por supuestísimo, Eduard Fernández. Eduard Fernández hace un papelón. También os digo que cuando no lo hace, ¿no? ¿Verdad? Este hombre que todo lo que le he visto hacer tanto en cine como alguna vez espero verle en directo en el teatro, que sé que trabaja mucho también allí, pero trabaja más en su tierra, entonces es más difícil para mí ir a verle, pero aquí lo clava. No solamente por las tablas que tiene, no solamente por la capacidad que tiene siempre de encarnar estos personajes de una forma muy auténtica, con una presencia brutal, sino que además hace lo más difícil que puedes hacer, pero lo que más te puede agradecer también un director como Alex de la Iglesia, que es plantearte un personaje tan alejado de la realidad, que puede llegar a ser tan poco creíble, que puedes caer muy fácilmente en el cliché y sin embargo llevártelo a algo que puedes tocar, que es palpable, que te lo crees, que por muchas aristas extrañas que tenga, por muchos secretos que pueda llegar a ocultar, por muchos hábitos o incluso comportamientos extraños que tenga, están tan bien interiorizados por Eduard Fernández que te lo crees y vas de la mano con su personaje, que es el padre Vergara. Yo le cogí desde el primer capítulo y dije, venga, vale, llévame, yo voy contigo. Y es el principal motor para mí y principal columna vertebral de toda la serie. Por favor, no os perdáis el trabajazo de este hombre y si podéis ver más cosas de él, no sé, se me viene ahora Smoking Room a la cabeza, pero ha hecho muchísimas más cosas, ¿vale? Por favor, echad un ojo a su filmografía porque es una absoluta pasada, ¿de acuerdo?
Luego, por otra parte, destacar, ya que estamos hablando de interpretación, a los personajes capitulares que aparecen pues de forma puntual, ¿no? En un capítulo determinado o en dos, y que realmente aportan también su buen hacer. Por ejemplo, tenemos una Carmen Machi espectacular en el primer capítulo, espectacular, con una curva además bestial. Luego, por ejemplo, a Víctor Clavijo. Víctor Clavijo tiene un papel también muy puntual en un capítulo, pero he de deciros que aunque no tenga un desarrollo, una curva muy elaborada, dentro de lo que juega, lo juega muy bien. Y yo tengo debilidad por este actor, que voy a decir, tenía que comentarle porque en todo lo que participa creo que siempre aporta algo interesante. Incluso en un personaje tan medianamente intrascendente para la trama principal como puede ser este. Luego tenemos a Paco Tous. Paco Tous tremendo, le llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, era uno de mis elementos favoritos en La Casa de Papel. Ya en la comedia de los hombres de Paco a mí me hacía mucha gracia. Aquí le vamos a ver en un registro mucho más duro. Es uno de los aldeanos del pueblo donde se sitúa todo. Y todo lo que tiene que ver con su trama, este hombre sí va a aparecer creo que en 3 capítulos, si no me equivoco. Por lo menos en 2 está... No, en 3. En 3 capítulos, la trama y el desarrollo de su personaje y cómo lo engarzan primero con una de las tramas y luego con otra, a mí me parece maravilloso y creo que está dando el 100%, como siempre. Bravo, Paco. Más cositas. Pues otra cosita que os quiero destacar de las cosas que me han hecho disfrutar mucho son los elementos de dirección. Vamos a ver. Estamos hablando de Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia es un campeón en dirección. Tiene tablas de sobra y puede hacer lo que quiera con la cámara, con la fotografía y con lo que le dé la gana. Ejemplos 1000 en esta serie, ¿vale? Os puedo hablar de una escena en el primer capítulo sobre el campanario, la manera de colocar y mover la cámara alrededor del campanario. Os puedo hablar del planteamiento del capítulo del espejo, cómo plantea todo, que es muy sencillo. Lo del espejo es muy sencillo, pero hace que funcione muy bien y que no te pares a pensar cómo se ha hecho esto. Simplemente lo sigues, ¿no? Y te lo crees y está muy bien, muy bien. Luego también utiliza muchísimas localizaciones, cosa que no me esperaba. Imagino que no todas serán en los emplazamientos reales, pero a mí sí me ha dado la sensación que hay algunas localizaciones que suceden en Italia, por ejemplo, que es muy posible que se hayan hecho en Italia. Hay partes en Siria que no sé muy bien dónde se van rodado. Esto es lo que creo que han podido construir más un escenario, pero no me extrañaría tampoco, hombre, no en el país, que es muy complicado, sobre todo por el momento en el que están, ¿no? Pero la recreación del mismo es bastante creíble. Hay una parte, por ejemplo, que está un poco ajena, es como una rama de la historia aparte que se roda en Ginebra, que yo juraría que es Ginebra. Y además está rodada con una calidad, es la intro del primer episodio. No la intro en sí, que de por sí tiene una calidad bastante buena. Por cierto, ya aprovecho para mencionar, la intro de esta serie me encanta, ¿vale? Con toda esa referencia crística, bueno, referencia no, con esa directamente exposición de Cristo y de lo que tiene que ver 30 monedas, ¿vale? Con todo el tema crístico. Muy sangrienta, muy ácida y muy cruda, tal y como le gusta el tono casi siempre de todos sus productos al señor Alex de la Iglesia, y ahí está, la intro es un gran ejemplo, que se acompaña, por cierto, de la banda sonora de Roque Baños, que está bastante bien incorporada y alimenta bastante todo lo que vamos a ir viendo. Quizás en algunos momentos peca de subrayar demasiado, en algunos momentos, ¿vale? Y en otros tiene el blanco y el negro, ¿vale? La banda sonora de Roque Baños. La menciono aquí, pero podría también haberla mencionado en cosas que menos me gusta. Porque, por un lado, vemos momentos en los que aupa mucho y de repente dices, ostras, es tan potente que casi son de estas veces que si si le pones el mute al audio y miras el vídeo, ostras, la escena pierde mogollón, porque le está dando todo, la chicha está toda en la música de Roque Baños. Pero hay otros momentos que subrayan e incluso intentan, cuando entra un poco en ese lenguaje un poco más artificial de dirección de la Iglesia, algo más paródico, subrayando de forma un poco... No llega a la parodia, pero sí como casi al cómic, vamos a decir, ¿vale? Que a mí me chirría, me saca, pero desde luego sé que es el trabajo que le ha pedido Alex de la Iglesia, sé que ha sido decisión de este caballero y en ese sentido cumple su función a las mil maravillas el señor Roque, ¿vale? Otros ejemplos de buen hacer están en los efectos especiales, ¿vale? Prácticamente todos, no todos, pero prácticamente todos. Por ejemplo, la creación de las criaturas y los monstruos a mí me parece una cosa bestial. Vamos a ver dos criaturas interesantes creadas con efectos especiales, y esas dos criaturas a mí me recordaba casi a las texturas que consigue lograr, vamos a ver, salvando un poco las distancias, pero sobre todo los primeros planos, fijaros, lo más complicado, a el rollo o la textura Carpenter de la cosa, ¿vale?
obviamente salvando las distancias, ¿vale? Eso marcó un antes y un después en los efectos especiales, no estoy hablando de eso, no es eso, pero sí que en los primeros planos te puede recordar en textura y formas a lo que jugaba, ¿no? En la cosa. Y me parece muy rescatable. Luego hay otros sitios donde se cae con el equipo, pero son los menos, ¿vale? Son los menos. También quería hablar, para ir saliendo ya de la zona de lo que más me gusta, de los espacios lumínicos. Me parece que los espacios lumínicos son una pasada, como se juegan en esta serie, ¿vale? Podemos ver que en el Vaticano, por ejemplo, zonas vaticanas, vamos a ver mayor intensidad de los rojos, en todas las escenas nocturnas, ya sean... las externas siempre tienen toques verdes o algo, incluso la luz parece como más verde, o averdada o verdecina, como lo queréis llamar, no sé si existen esas palabras, pero yo las uso para esas escenas, ¿vale? En esos ambientes exteriores, que le da ese toque insano, ese toque de extraño, de algo raro está pasando aquí, ¿vale? Los amarillos los utiliza en situaciones en las que hay mucha tensión. Por ejemplo, en la habitación del espejo que os comentaba antes, tiene muchos toques amarillos, también verdes. La habitación de matrimonio de los personajes de Macarena Gómez y de Miguel Ángel Silvestre, las pocas veces que aparece también está en amarillo, porque hay mucha tensión en esa relación, hay algo que no está del todo bien, ¿no? Los blancos de la industria cárnica, que son blancos puros. El verde también se utiliza mucho, por ejemplo, en las escenas de Cuartelillo. Y luego tenemos la iglesia, que es un espacio muy importante dentro de la iglesia del pueblo, ¿vale? Que lo sitúan como si fuera Pedraza, en Segovia, que puede variar desde los tonos, siempre jugando con la penumbra, la iglesia, o prácticamente siempre. Hay muy pocas en las que esté más iluminada, ¿vale? Sí que hay alguna escena de día, así un poco más amable, pero en general suelen ser tarde o tarde-noches, y o bien está un poco más cálida dependiendo del ambiente que toque en ese momento, o bien juega con los azules para ensombrecerla más y hacerlo como un espacio más de otra realidad, de otro plano. Juega con la iglesia como esa parte mágica, incomprensible, que también nos expone la serie desde donde viene, que está muy relacionado, como digo, con todo lo que es la iglesia católica y la doctrina católica. Y para finalizar la parte de lo que más me ha gustado, pues hablaros simplemente de un Silvestre que a mí me ha sorprendido bastante. Al principio me chocó, pero me interesaba verle en un papel alejado de lo que estamos acostumbrados. A mí me gustó mucho en Sense8, decirlo. Y aquí, en esta serie, de repente se nos mete en un alcalde que está siendo mangoneado completamente y que va un poco de acá para allá, según lo que le van dictando, pues por un lado su mujer, que es Macarena Gómez, y por otro lado Elena, el personaje de Elena, que es Mega Montaner, ¿no? Y bueno, va un poco recibiendo las cosas como le van viniendo y el pobre se las apaña. Es un poco... lo bueno, lo que más me gusta es eso, que no tiene que tirar de esa personalidad y presencia que ya le conocemos de macho alfa, de que podían ponerle en un lugar de el gran héroe. Aquí el héroe, el mayor héroe es el cura, ¿vale? Es Eduard Fernández, y él es un poco, pues, un poco más pardillo, y es el que le van pasando las cosas, y poco a poco, capítulo a capítulo, te lo vas creyendo más, y al final desarrolla un personaje que tiene incluso un punto cómico bastante interesante. Le da un punto de comedia dentro de la tragedia que está pasando alrededor, que a mí me funciona bastante bien, ¿vale? La figura de Angelo, que es otro personaje que se nos incorpora al final de la serie, creo que está muy bien tratada, porque Angelo representa algo que es muy manido, ¿vale? Representa un mal muy manido, que ya lo hemos visto 1000 veces, representado de 1000 maneras, con 1000 matices, vértices, imágenes, outfits diferentes, pero aquí le da otro giro más. Dentro de que es un look que nos puede sonar a muchas películas y a muchas referencias anteriores, porque lo tiene, la forma de jugar con este personaje me parece muy interesante. Muy interesante, porque es un personaje que lo que deja claro, sobre todo de este Angelo, ¿vale? Es que su interés no está en lo que sucede, sino en hacer que las personas se corrompan con lo que sucede. Y eso me parece muy interesante. Me parece muy interesante y muy bien jugado. Es verdad que no tiene un desarrollo como para decir hasta dónde llega, sino que digamos que está un poco más siendo importante en un segundo plano, pero desde ahí es como mejor funciona todo esto que os digo, ¿no? De ser un poco no el que maneja en plan marioneta, sino el que pone las semillas y para que otros las rieguen y vean cómo crezcan, ¿no? Porque es su misión en realidad. Digamos que tiene mucho que ver con la misión de lo que el personaje suyo representa. Y ahora, y como vais a ver son muchas menos, os voy a contar también lo que más me ha sacado de la serie. Vale, a ver, el problema para empezar con una serie de Ales de la Iglesia es que tienes que entrar en su código, ¿vale? Si no entras en su código es complicado que te guste, porque la dirección de actores de Ales de la Iglesia
les sitúa en un plano muy externo, por eso os hablaba antes un poco de cómic, ¿no? Un cliché externo que juega un poco, a veces hasta la contra. Yo cuando vi la primera escena en el primer capítulo y vi a unos muchachos de pueblo que les miré y dije, lo último que me recuerdan estos chicos son a unos chicos de pueblo, porque por mucho que sea un pueblo de ahora y que leche, obviamente, soy consciente, ¿vale? No van a vestir con chaleco, pantalón de pana y una boina, ¿vale? No, van a vestir como jóvenes de ahora. Pero estaba visualmente a mí me sacaba completamente la manera en la que los habían colocado. Además, 3 elementos a cada cual mejor. Especialmente el del tupé rizado, que yo decía, pero esto, ¿esto qué es? No voy a entrar además tampoco en el plano interpretativo del que luego desarrollan, ¿vale? Pero me sacaban muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasa? Que esto lo usa con otros personajes que pueden llegar a funcionar más. Estos, digamos que para mí fueron los más disruptivos, los que más me sacaron, ¿no? Pero luego hay otro. La mayoría de personajes secundarios que vamos a ver están en eso. Son personajes externos que tienen una función muy clara, que incluso a veces funcionan en tándem, como las cotillas del pueblo, y que van a ir dando diferentes puntos de vista sobre el pensamiento o la forma de ser rural, que podemos tener todos más interiorizados como el cliché rural, ¿vale? Pero en la forma de llevarlo a cabo y de plantarlo ante la cámara va a ser todo bastante, pues, ahí, desde una superficie, ¿vale? Desde una superficie, desde una posición, desde una manera, ¿sabes? No, no tanto desde una verdad más sincera. De hecho, el personaje que más destaca, y fijaros que quizás sea el que más me funciona, pero por el rol que le acaban dando, es el de Antoñito, el mendigo, que lo interpreta Javier Bódalo, que es de lo más extremo de esto que estoy contando, ¿vale? Absolutamente es el extremo de arriba, 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 pero, sin embargo, dentro del rol que le ponen, como digo, y lo que tiene que acabar desarrollando, a mí me funciona. Me funciona y bastante, ¿vale? Y luego, por otro lado, quería hablaros también del desarrollo de los personajes que sientan más en tierra, ¿no? Que de repente nos hacen comunicar más con tierra. Primero, lo inverosímil del personaje de Vergara, ya os lo he dicho, ¿vale? Nos da tierra desde esa saber estar y saber construir de Fernández que hace que te creas cualquier cosa. Pero es que además baja mucho a tierra también, tanto la patosidad del personaje de Silvestre como el personaje quizás que ha sido más natural desde el principio, que es el de Elena, el de Megà Montaner, ¿vale? Porque creo que a través de ellos la serie coge tierra y se centra en un momento dado. Pero claro, al contrastarlo con todo este tipo de arquetipo de personajes alrededor, ¿sabes? Es un contraste que yo entiendo que a mucha gente le puede funcionar, porque diga, ostras, están en un mundo de locos, pero es que no hacía falta que pasara nada en ese pueblo, ya estaban todos medio zumbaos, ¿vale? Pero precisamente por cómo los construye Alex de la Iglesia, ¿vale? Y esto es algo que a mí podía llegar a jugar con ello, porque además cuando la serie coge ritmo a partir del tercer capítulo, parece que esto se nota menos, se diluye más, se van más a la trama central. Como digo, o como decía antes, se lo llevan a otras localizaciones, entonces no estamos tanto en el pueblo, y de repente a mí me funcionaba muchísimo más que todas las escenas que ocurrían dentro del pueblo por este tipo de personajes, ¿vale? Hay un personaje en el pueblo que a mí me encanta, pero que creo que es fallido, desafortunadamente fallido, porque está muy bien desarrollado por María Jesús Hoyos, ¿vale? Que es el personaje de la anciana milenaria, que es la bruja, ¿vale? Que entra sin presentación ninguna, bastante tarde en la serie, haciendo lo que hace una bruja, ¿vale? O lo que se puede esperar de una bruja, ¿vale? Sobre todo en este contexto en el que se potencia más la idea de la bruja clásica. Pero además, sin terminar, mi problema es que tras este gran desarrollo de María Jesús Hoyos, no está vinculado a la trama principal de alguna manera. Quiero decir, sí, obviamente, todo lo que hace es para obstaculizar un poco, ¿no? Toda la trama y sobre todo a nuestros protagonistas. Pero se supone que tiene que estar vinculado con la gran némesis, ¿vale? O los grandes villanos de esta serie. Y sin embargo, sí, claro, lo que hace contribuye con eso, pero no entendemos por qué está. De hecho, es un personaje que tan pronto aparece sin saber de cómo ha salido, de dónde ha salido, perdón, como desaparece y no sabes dónde se ha metido. Que si lo juegas así y no quieres vincularlo con nada y es simplemente un elemento más de peso y de complicaciones para nuestros protagonistas, yo lo que hubiera hecho hubiera sido meterlo antes o introducirlo antes, porque da un juego tan grande y entonces me parece que se desaprovecha muchísimo. Tanto el trabajo de actriz, que es brutal, otro personaje, ¿veis? Por ejemplo, que está muy arriba, en otro código completamente diferente, ¿vale? En ese código más cómic, pero que al estar jugado así y al no estar conectado con nada más, es como un elemento más de terror, digamos, es un cliché, pero es un terror que casi no puedes tocar. Entonces yo por lo menos lo incorporo mucho mejor porque es como, vale, es este elemento extraño que de repente aparece y complica las cosas.
y simplemente por la maldad que tiene intrínseca, ¿no? Pero al no haberle tenido una presentación y al retardar tanto su incorporación, creo que es un personaje que se queda un poco a medio gas. Ya os digo, pese a encantarme, pese a parecerme un personaje con el que he disfrutado muchísimo, ¿vale? Pero no está bien. No está bien empastado en la saga. A mí, ¿eh? A mí. Entiendo que esto lo podáis ver de otra manera. Otra cosa que es un detallito, pero que a mí me sacaba bastante, es que tuviéramos que poner en HBO los subtítulos para todas las partes que se hablan en italiano o en inglés. A ver, en inglés es un inglés no nativo. Entonces, más o menos, si tienes cierta familiaridad con el inglés, yo, por ejemplo, no tenía problemas. Pero entiendo que cualquier otra persona se está emitiendo en España, es una serie española, ¿vale? En postpro subtitula. Aunque sea para HBO Europa, subtitula. Pero en postproducción ya. Y todas las partes en italiano igual, que por mucho que seamos españoles y el italiano se parezca mucho, que habrá gente también, evidentemente, mucha gente que vea la serie que sea italiana, no solamente porque se emita en Italia, sino gente de aquí que sepa italiano, ¿vale? Pues el resto no. El resto no. A mí me ha tocado hacer una doble labor de traducción con las personas que veía la serie porque era como, esperad, venga, aquí está diciendo esto, aquí lo otro. Entonces tenía que ir parando para decirlo. Yo esto lo hablé directamente con el equipo de 30 monedas y me dijo que, bueno, era decisión de dirección. Entonces dije, vale, supongo que no quiere meter subtítulos en postpro para que la imagen sea mucho más clara, más limpia y no le ensucie, digamos, el cuadro. Posiblemente, ¿no? Tenga que ver más con la estética que con la propia utilidad de lo que es un subtítulo. Y sabiendo que HBO te va a permitir poner subtítulos en todas partes, pues lo pones y ya está, ¿no? Y te olvidas. Pero, bueno, no sé, me llama la atención y me ha chocado un poco. Luego hay una cosa que no estaba siendo y que empieza a pasar en la última parte de la serie, que a mí los flecos que no están conectados y que no tienen una explicación y que pasan porque pasan y te lo tienes que creer, a mí es una cosa que, si no estás jugando a eso, si no es una serie que te está dando continuamente este tipo de cosas y dices, vale, venga, sí, estamos ya en este código, pues entro. No hablo del código de la iglesia, no hablo de esos personajes externos y comiqueros, no. Ahora os estoy hablando de estos flecos injustificados de guión que de repente te plantan ahí y te dicen, ah, ha pasado esto, ¿cómo ha sido? Pues porque ha sido así. Por ejemplo, aquí todavía no entro en spoilers, no os preocupéis. Hay un momento en el que se supone que hay una persona que es capaz de acceder a los sueños y tú desde esa persona te lo crees, ¿vale? Y dices, vale, bueno, si esta persona evidentemente seguro que puede acceder a los sueños. Pero luego resulta que hay otro personaje que también lo utiliza cuando le viene bien, ¿vale? Comunicarse a través de los sueños y dices, pero esta persona, ¿por qué puede hacer esto? Si no te lo han explicado, si no te dicen en ningún sitio, y ahora cuando le viene bien, ¿vale? Se queda sin móvil y dice, no pasa nada, me comunico a través de los sueños. ¿Perdón? Dentro de un capítulo que además está funcionando muy muy bien, pero ese capítulo además tiene otra cosa más, y es que escapa de un espacio donde se supone que tiene que ser bastante difícil escapar, pero dan por hecho que una vez pasado el primer control, que se supone la primera guardia, vamos a decir, ya del país se puede salir perfectamente. Y es como, bueno, pues también me lo tengo que creer, ¿sabes? O sea, sabiendo la situación, además que me la has explicado y me lo has explicitado mucho en la serie, de lo mal que está todo en ese contexto, ¿no? En ese espacio que me has presentado, ¿realmente es tan fácil, una vez pasado la primera guardia a la venga, volver? Además que vuelve a una velocidad que, vamos, ni al correcaminos, ¿eh? No tarda nada en volver otra vez al pueblo este personaje. Bueno, brutal. Luego, hay cosas hasta un poco absurdas de que fallen. Hay momentos en los que en la puerta de la iglesia ves que por dentro es una puerta y por fuera, cuando hacen el plano de fuera, es otra completamente diferente y dices, ostras, ¿cómo se te ha pasado esto? Esto no tiene por qué ser habitual y menos en un director como Alex de la Iglesia. Estos detalles se tienen en cuenta, pero es como, ¿vale? Puerta externa, puerta interna, sabemos que tiene que ser la misma. Detallitos, seguro que de esos hay más, ¿eh? Lo que pasa es que solo me he fijado en uno. Puede ser que no. Porque el saber hacer de Alex de la Iglesia, como os digo, es bastante bueno y sobre todo para tener en cuenta estas cosas básicas de cualquier cinematógrafo, ¿vale? De cualquier director de cine. Pero están ahí, ¿no? Están ahí. Y ahora, para terminar, sí que quiero entrar un poco en zona spoilers, así que aviso ya. Zona spoilers, porque tengo que hablar del último episodio. ¿Por qué tengo que hablar del último episodio? No lo voy a analizar ni nada parecido. Es porque creo que todo lo que se había construido en mí, todo lo que me había llevado de la mano, todo lo que me había emocionado con esta serie, de repente me llevo una bofetada en toda la cara en el último episodio, que digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Sobre todo, habiéndome enterado después que es que hay una segunda temporada.
Pues si hay una segunda temporada, déjanos un cliffhanger y no atropelles como atropellas. Ese es el principal problema. Esto todavía no es un spoiler, ¿vale? Este es el principal problema, ¿vale? Si tienes una segunda temporada, ya está confirmada, perfecta, ¿vale? A lo mejor cuando terminaste de rodar no sabías que se había confirmado la segunda temporada. Puede ser. Pero claro, ¿qué es lo que pasa en este capítulo? Y ahora sí, spoilers. Vamos. ¿Qué pasa con este capítulo? Pues que de repente corren mucho, quieren terminar y cerrar la trama principal. Efectivamente, cierran la trama principal con una parte muy potente, pero que la forma de llegar allí, primero la parte de ese final potente, que es una doble muerte, ¿vale? Hay una doble muerte de Vergara en este caso y de su némesis, de Fabio, ese gran cardinal que quería nombrarse antipapa, ¿vale? Mueren los dos, con lo cual para mí la serie, si continúa, va a perder un fuste tremendo, ¿vale? Pero la forma en la que mueren y cómo te plantean todo, desde este papa que está en su propia ceremonia de celebración y nombramiento de papa, hasta cómo se lo carga con su propia vida, poniendo su propia vida en ello el padre Vergara, la excusa de cómo lo hace es absolutamente floja y cogida con pinzas por todas partes, a través de una paloma que además nos ha presentado el capítulo que funciona de una manera determinada y que necesita del cuerpo de Vergara para ser guiada de un sitio para otro, y de repente, en la última parte, como les conviene, pues no, con unas simples palabritas que dice medio muerto ahí Vergara, sirve para guiar a la paloma y conseguir su fin y acabar con este tipo, ¿no? Una paloma. En fin, que luego aparte la paloma cada vez que vuela dirigida es un efecto de CGI que ahí el CGI ahí como canta, madre mía. Bueno, te explican por fin el por qué el demonio estaba relacionado con el padre Vergara a través de Giacomo, pero te lo dicen en una frase corriendo que incluso te puedes quedar pensando, ¿me han querido decir lo que me han querido decir? O espérate, o me querían decir otra cosa, porque no sabes bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿El demonio estaba dentro de Giacomo? ¿O no era Giacomo, era el demonio todo el rato, solo que con otra forma? Claro, te lo dicen en una frase, pasa corriendo, es como, bueno, ya te lo he explicado. Ya sabes por qué todo esto le cayó a Vergara en su día. Bueno, sí, ya tiene mucho más sentido de lo que me han explicado antes, pero ya que me quieres explicar el hecho de la moneda en concreto que tiene Vergara, ¿vale? Y por qué y quién hace que esa moneda llegue a él, niño, no sé, claro, es que no tienes más que una hora, ¿no? Para contarme todo esto. Porque ¿qué pasa? Que hemos dejado en el anterior capítulo al pueblo en niebla, no sabemos nada, solo que este nuevo cura que ha llegado, que es esta personificación del demonio, tiene el control de todo el pueblo, y en este capítulo de repente ha puesto todo en niebla, lo ha dejado todo para controlarlo y generar el caos. Vale, bien. La niebla desaparece. Antes de que la niebla desaparezca, de repente, cuando ya Vergara ha llegado al pueblo y se reúne con Silvestre y con Montané, salen armados a la calle como si fueran cada uno con unas pistolas, pero el cura con 2 metralletas diciendo en medio de la niebla, ven aquí, que te voy a canear, y se marcan un CGI de un demonio que no se sabe ni de dónde ha salido, ni por qué, ni para qué. Porque ni es el colmón, ni es el sumum final, ni es un demonio que luego va a aparecer con el que se tiene que enfrentar otra vez y derrotarle. No. Es una figura demoníaca que sale del suelo, que el diseño sí, está chulo, que además tiene aquí en el abdomen como seres que se están calcinando, uno cae al suelo y todo. Guay. Pero primero, el CGI canta, pero la traviata. O sea, creo que es de los efectos que más canta y peor están hechos de toda la serie. Y en segundo lugar, no sirve para nada. Es un elemento que no sirve para nada. Simplemente para impresionar y decir, oh, mirad qué pedazo de bicho hemos creado. Ya está. No sirve para más. No lo utilizan después, no. En ese sentido, a lo mejor es un poco listo, ha sido listo de la iglesia decir, hostia, si dejo esto de elemento final, la gente se va a cagar en mí porque no funciona como elemento final. Pero no lo metas. No lo metas. Que no hace falta que lo metas, ¿vale? Además, si se supone que ese demonio responde a la provocación de Vergara para callarles un poquito, ¿vale? Como he oído por ahí, pero entonces el demonio no tenía la intención. No, esto es lo que os decía en la parte sin spoilers. El demonio no busca ese fin que busca el padre, el cardenal Fabio, convirtiéndose en gran papa, antipapa de los cainistas y teniendo todo el poder con las 30 monedas. No, el demonio lo que quiere es que se corrompan cuantas más almas posible, y desde ahí creo que está muy bien jugado. Por eso me sobra todavía más este demonio gigante aquí. ¿Qué hace ahí? Que además, sí, lo que os digo, diseño chulo, diseño chulo, que es muy chulo, pero no me funciona. Lo de la paloma, igual, os digo, el hecho de que cuente que la gente se vuelve zombie, que hay un demonio y que se hace toda la ceremonia de aquella manera, con una presentación de ceremonia de todo lo que está haciendo el pueblo como muy grandilocuente tal, y luego la ceremonia es un tío con una túnica negra saliendo en un balcón diciendo, ¡ay, que soy el nuevo papa! El nuevo antipapa, el papa cainista, ¿vale? Y de lo más, ¿sabes?
tanto para luego ponerle ahí y casi un poco más y se cae el balcón. O sea, todo como muy... Queda como muy cutre al final para la grandilocuencia de lo que le han rodeado, la antesala, que fijaros, creo que es lo que mejor funciona en el capítulo, como el pueblo al que ha ido a través de la misa con unas hostias consagradas, combinando a su causa al diablo, ayuda para que esto se cree. Pero fijaros si está precipitado, que esto no lo ha hecho la serie en toda la serie, y de repente te meten una elipsis de 15 días, en la que se supone que nuestros 3 protagonistas están encerrados en uno de los edificios para que el pueblo no les vea y les delate al demonio. Cosa que no ha sido necesario en toda la serie. Leche. O pon una serie con un cliffhanger al final, o como digo, si cuando lo estabas rodando no sabías que ibas a tener segunda temporada, no nos dejes los cabos que nos deja, porque luego los cabos que nos deja sueltos para mí son bastante flojos, ¿vale? Por un lado, el personaje de Macarena Gómez, que de repente lo vuelve a meter, después de haberlo transitado de manera que ya estaba empezando yo a ir también y a entender y a disfrutar con la actuación de Macarena Gómez, otra vez te lo coloca en el cómic. Que sí, que tiene sentido que vaya hacia donde va el personaje y que se convierta en esa villana absoluta, pero claro, al volverla a hacer una villana absoluta de cómic, con todo lo que me has puesto en los 5 capítulos anteriores, todos los elementos comiqueros de este me van a chirriar. Me van a chirriar y me chirrían mucho. Y es lo que me pasa. Y además es el único cabo que dices, desde aquí pueden tirar para la segunda temporada. Porque con Vergara muerto, con su némesis muerta, con... Lo único que nos queda es esta salida de Macarena Gómez con su personaje, Merche, y con el cardenal, que se va con uno de los cardenales cainistas, con una moneda que han recuperado. Ese es el único punto que tenemos, porque incluso el final de Miguel Ángel Silvestre y el final del personaje de Elena, de Megan Montaner, tienen el final más abrupto que os podáis imaginar, en una situación muy complicada en la que se quedan, y el final es como... Y llegan al hospital, y no sabes nada más. Llegan al hospital y corriendo, eso es lo último que vemos, ¿vale? Si eso lo quieres hacer en cliffhanger, eso sí podría haber funcionado en cliffhanger si todo lo demás te lo dejan igual. Si vas a ver que, por ejemplo, el Papa no hubiera muerto y hubiera hecho una gran acción, hubiera desatado, por ejemplo, una maldición y no hubiéramos visto en qué consiste esa maldición. Si a los personajes los pones en un punto en los que han llegado como a su clima, si está a punto de ver la consecuencia, pero no te las deja ver, entonces un final en el que no sabemos si Megan Montaner se salva o no, que ahora ya entendemos que se tiene que salvar por narices, funciona. Pero si me lo están metiendo como recortes, a mí no me funciona para nada. La verdad, no me funciona. Esto, así os lo digo. Y luego además, eso, el enterarte después de todo a las 2 horas de terminar de ver el último capítulo, que de repente va a haber una segunda temporada con un cabo suelto, el único que hay, porque los otros ya sabes que se van a salvar, que es el de Macarena, con la moneda que huye por ahí. Las otras monedas se la han repartido entre los otros cardenales, que para mí es muy flojo. Entonces, no sé ni siquiera si me voy a animar a ver la segunda, ¿vale? A ver qué me decís vosotros, dejadme en comentarios si os vais a animar, si os ha parecido lo suficientemente bueno, si al revés, si es este tipo de finales el que os mola y por tanto esto es lo que os ha hecho enganchar para intentar ver una segunda temporada. La huida del diablo, por cierto, es mítica. Digo que ese personaje está muy bien tratado porque el final del diablo es el que más me gusta cómo termina el diablo, creo que es el mejor y creo que es el personaje al que le dan un mejor final. El resto, en fin, así estamos. Así que no me entretengo más, que ya he hablado demasiado, pero por lo menos he contado todo lo que quería contar de esta serie. Espero que hayáis disfrutado. Si habéis llegado hasta aquí con la parte con spoilers será porque la habéis visto. Gracias a todos y todas. Recordaos, nos tenéis en @cine.degiro, @cine.degiro, nuestra comunidad de Twitter y en la comunidad de YouTube. Así que ya sabéis, si os gusta el cine y las series, nosotros somos puro cine y puras series. Yo soy David y esto es Punto de Giro.